buenas noches tengan todos mis amados hermanos y amigos en el Señor. Hoy muy contento, muy agradecido con el Señor porque tengo la oportunidad de tener, o tenemos la oportunidad de tener aquí en este humilde canal a nuestro amado hermano Pedro Ríos. Hermano Pedro, tiene la oportunidad para que se presente, amado hermano, adelante. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos en el nombre del Señor. Muy agradecido de estar en este lugar y de poder compartir con el pastor. Así que, bueno, considerando que el Señor siempre nos ayuda, yo espero que Él esté junto a nosotros en esta hora y que Él nos dé palabras de ciencia y palabras de sabiduría en nuestros labios, pues coloque en nuestro corazón su palabra para poder llevarla a ustedes. Bendiciones en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Adelante, Nuestro pastor. hermano Pedro Ríos se comunica a través del YouTube en esta oportunidad desde Chile, mi hermano. ¿De qué parte de Chile es, hermano? Amén. De la región de los ríos, esto queda al sur de Chile, a 850 kilómetros de Santiago. Y yo estoy en la región de los ríos, la capital es Valdivia, y estoy en una localidad que se llama Payaco, a 48 kilómetros al sur de Valdivia, región de los ríos. Adelante. Gloria al Señor. El día de hoy tenemos a nuestro amado invitado especial, nuestro hermano Pedro Ríos. Tenemos un tema muy especial, hermano. Mire, usted ha oído, ustedes pueden haber visto en grupos de debates, en grupos de religión, bueno, conversando incluso con algunas personas católicos romanos que casi siempre quieren inquietar al cristiano, digamos como amedrantar con la siguiente pregunta. No, es que ustedes no tienen sucesión apostólica. Pregunta, no, afirmación. No, es que ustedes no tienen una sucesión. Una sucesión. Entonces, con este cuento de la sucesión apostólica, hoy queremos compartir para ustedes, ojo, y quiero dejarlo bien claro, no queremos hablar mal, queremos solamente contar algo que está en la historia. Ustedes, amados amigos que van a ver esta transmisión, pueden conseguir los datos de los que vamos a hoy a afirmar. Lo pueden conseguir en un libro de historia, en una enciclopedia, incluso en la misma enciclopedia católica. Entonces, esperamos que usted no lo tome de una forma mal, sino que usted se dé a la tarea de investigar de lo que estamos hablando. Esperamos contarle a ustedes una historia que poco es contada, y es la historia negra de los papas. No solo eso, vamos a compartir, nuestro hermano Pedro Ríos nos va a compartir un poco cómo fue que surgió el papado, cómo fue que surgió todo esto dentro del catolicismo romano. Pero no soy yo quien va a dar la introducción al tema, es mi amado hermano Pedro Ríos. Así que, mi hermano, adelante, bienvenido. Gracias. En realidad, la historia del papado constituye algo asombroso en la historia de la humanidad, porque nunca algo antes había sucedido algo comparable que una autoridad religiosa, sin medios económicos, sin medios militares, se haya convertido en elemento clave, tanto legal como cultural, como espiritual y político en la historia de Europa y de Occidente y la historia de la humanidad. Sus orígenes fueron humildes y oscuros. Nadie puede señalar con exactitud el momento en que comenzó a desarrollarse. Pero existía en Roma lo que se llamaba un obispo monárquico, que es conocido desde muy antiguo. Y este obispo monárquico tenía relación con una especie de concilio y con algunos sacerdotes. Pero en cierta época hubo una especie de sincretismo religioso y comenzó a unirse la religión y el Estado, y comenzó a fundirse estas dos cosas. Para esto tenemos que llegar y conocer cómo era la religión romana.
consistía la religión romana, igual que entre los griegos, más que nada en un conjunto de cultos que en un cuadro de doctrinas. Había dos clases de culto, los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los públicos, que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. En la época imperial se añadiría el culto al emperador. En términos generales, se trataba de una religión tolerante con todas las religiones extranjeras, pues los romanos acogieron a dioses griegos, egipcios, frigios, etc. También era una religión contractual, pues las plegarias y ofrendas se hacían a manera de pacto con los dioses, es decir, para recibir favores, y si el creyente entendía que la divinidad no le cumplía, dejaba de rendirle cultos. Entonces, hay varios conceptos que tenemos que hablar aquí. Por ejemplo, vamos a hablar de un pontífice máximo que existía en esa religión. El pontífice máximo fue el título que se otorgaba en la antigua Roma al principal sacerdote del colegio de pontífices. Entonces, ustedes ya van a empezar a ver algunas similitudes con una religión actual. Era el cargo más honorable de la religión romana. Inicialmente solo podían aspirar los patricios hasta el año 254 a.C. aproximadamente, cuando un plebeyo logró hacerse con el título. Eran los inicios de la República Romana y el título tenía influencia meramente religiosa, pero fue ganando poder en el ámbito político hasta la época de Augusto, cuando el emperador lo asoció a la dignidad imperial, y el uso conocido del título por parte de un emperador pontífice máximo se encuentra en ciertas inscripciones de Graciano el Joven, emperador desde el año 375 al 383, aunque este ya decidió omitir el título o el término de su título imperial. El término pontífice significa literalmente constructor de puentes, pons facere maximus, que significa literalmente el mayor. Esto podía significar constructor de puentes entre los dioses y los hombres, aunque tal vez fuera entendido en el sentido literal, pues el cargo de constructor de puente era muy importante en Roma, donde los principales puentes se entendían en el Tíbet. También había había un colegio de pontífices, y ya vamos viendo similitudes. El colegio de los pontífices, en latín Collegium Pontificum, fue una institución de la antigua Roma que estaba compuesta por los sacerdotes de más alto rango de la religión estatal de carácter politeísta, y el colegio estaba compuesto por el pontífice máximo, las vestales, el rex sacrorum y los flamines. Era uno de los 4 principales colegios sacerdotales, junto con el de augures, el quindecembiri sacris faciundis y el de los espulones. La etimología del título pontíficex proviene del término latino de constructor de puentes, que podía ser una alusión a un rol muy temprano de aplacar a los dioses y espíritus asociados al río Tíber. Entonces, hermanos, vamos viendo ya algunas similitudes. Pero ¿de dónde nace el papado? El papado viene a aparecer por los años 600 más o menos, cuando un emperador romano le otorga el título de papa al obispo de Roma para centralizar en ese obispo el título o el poder eclesiástico en todo el imperio. Las iglesias nunca fueron de una estructura piramidal. La Iglesia de Cristo no nació de esa forma, pero este título y el título de pontífice máximo que tiene el Papa en la actualidad es un título derivado de un título pagano que ostentaban los romanos, los emperadores romanos en la antigüedad. Adelante, pastor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces, fíjense cómo hay un origen en Roma,
en cuanto al papado, pero quizá una persona que nos está viendo, que ha estudiado un poco de historia, dirá, bueno, pero es que nosotros tenemos las listas de los primeros papas después de Pedro. Déjeme decirle que ya en muchos debates, ¿verdad? Se ha aclarado de que esta es una falsa lista que se acuñó después con el tiempo. Incluso, mis amados hermanos, ciertamente se conocía en aquel entonces lo que era el obispo de Roma, pero el papado fue posterior, fue algo muy posterior. De hecho, muchos de los obispos de Roma ni siquiera a ellos mismos se quisieron llamar así. Lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando el tema. Porque si hay algo tremendo que, que se busca pues con esto, es buscar una historicidad y a través de esta historicidad de los papas, negar entonces a aquellas iglesias, las iglesias cristianas, que viven de acuerdo a la iglesia primitiva. Entonces, una vez escuché esto del sacerdote Luis Toro y quiero compartirlo. Y él decía, si su iglesia no tiene un acta de nacimiento, entonces esa iglesia es una iglesia falsa. La iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, sí tiene un acta de nacimiento. Mire, un acta de nacimiento, por aquí tengo un acta de nacimiento, ahí dice pues en el papel que fulano de tal es hijo de fulano de tal. Pero ¿sabe qué verdaderamente determina? Hoy en día lo sabemos por la ciencia, que alguien es hijo de otra persona, es el ADN. Es decir, con una prueba de ADN, si se da cuenta alguien de que es realmente su hijo, y sale ahí en la prueba el 99.9% de las probabilidades es que tal hijo es realmente hijo de tal persona. En tal sentido, lo que prueba la veracidad, la legitimidad de la iglesia de Cristo no es en sí la historicidad, aunque la iglesia es histórica, pero lo que prueba la legitimidad de la iglesia es el ADN, es decir, las palabras de Cristo. Seguidores de Cristo Jesús dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos. Por sus frutos los conoceréis. Y hoy vamos a hablar ciertamente de esos frutos, pero vamos a continuar, vamos a dejar que nuestro hermano Pedro nos continúe dando esta introducción y que vayamos entrando en lo que es el tema de hoy. Si usted es católico, vuelvo y doy lo que estaba diciendo al comienzo, no crea que estamos hablando mal, no. Estamos contando la historia oculta del papado, es decir, lo que casi nunca le cuentan a la gente acerca de los papas. Y quizá usted se escandalice, porque esto es de escandalizarse, pero es historia. Y usted lo puede conseguir en libros de historia. Adelante, mi hermano Pedro. Sí, mire, cuando hablamos de historia de la iglesia, a la primera fuente que nos vamos a remitir es a la Biblia. Y dentro de la Biblia, al libro de los Hechos, que fue escrito entre el año 65 al 67 aproximadamente, y tenemos como referencia el libro del Apocalipsis y otros escritos de Juan, que datan aproximadamente del año 100. El libro de Génesis, o sea, del libro de los Hechos, podemos considerarlo como un libro histórico, y coincide la data del libro de los Hechos con la muerte de Pedro en aproximadamente la misma edad. La Iglesia Católica Romana ve a Pedro como el primer papa sobre quien Dios decidió construir su iglesia. Ellos citan el texto de Mateo 16-18. Ese texto usted lo va a escuchar de labios de los católicos para sostener eso. Se sostiene que él tuvo autoridad, que tuvo primacía sobre los otros apóstoles. La Iglesia Romana Católica o la organización religiosa llamada Iglesia Católica mantiene que algún tiempo después de los eventos registrados en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro se convirtió en el primer obispo de Roma. Es aquí donde las fechas no calzan, porque como digo, el libro de los Hechos
fue escrito aproximadamente entre el año 64 al 67, y Pedro también murió por ahí por el año 65, es decir, no muestra el libro Los Hechos que Pedro hubiera llegado a Roma, pero sí Jesús le dijo que sería apresado, que sus manos serían amarradas y que sería llevado a donde no quería ir, no por propia voluntad. Entonces, hermanos, Pedro se convirtió, según los católicos, en el primer obispo de Roma, y que el obispo romano fue aceptado por la iglesia primitiva como la autoridad central entre todas las iglesias, y enseña que Dios le pasó la autoridad apostólica de Pedro a aquellos que más tarde ocuparon su silla como obispo de Roma. Y esta enseñanza de que Dios pasó la autoridad apostólica de Pedro a los subsecuentes obispos es referida como la sucesión apostólica. Y con el tema que estaba siguiendo yo acerca del título que recibe el Papa actualmente, de que el colegio pontificio y el pontífice máximo, hasta el año 300 a.C., el colegio estuvo formado por 4 pontífices, todos ellos patricios. La Lex Ogunia de aquel año estableció 4 nuevos miembros de extracción plebeya, por lo que el colegio pasó a estar formado por 8 pontífices, y en el periodo 218-167, periodo documentado en la obra de un historiador, Tito Livio, el número de pontífices es 9, 5 de los cuales eran plebeyos. En tiempos de Sila, el colegio había alcanzado los 15 miembros, siendo 8 plebeyos y 7 patricios, que estaban registrados en el año 57. Entonces, toda esta organización, Cicerón también menciona y da a entender que a finales de la República todos los puestos podían ser ocupados por plebeyos, mientras que el nacimiento patricio restringía el acceso a determinados sacerdocios. Los sacerdotes del colegio de los pontífices tenían carácter vitalicio y eran elegidos por cooptación, y cada vacante accedía a un nuevo miembro de la misma clase social del anterior sacerdote. El pontífice Maximus era el miembro más importante del colegio, y hasta el año 104 a.C. mantuvo el privilegio de nombrar a su discreción al resto de los miembros del colegio. Los flamines, que eran sacerdotes encargados de los cultos a los 15 dioses oficiales de la religión estatal romana, estando cada uno de ellos dedicado a un dios. Y los 3 principales flamines eran los sacerdotes de Júpiter, de Marte y Quirino. Había otros 12 flamines menores: Caramentalis, Serialis, Falacer, Floralis, Furrinalis, Pulautalis, Pomonalis, Portunalis, Volcanalis, Volturnalis y otros 2 que se desconocen. Entonces, lo que empezamos a ver es que en la actual arquitectura, la actual organización católica, se está repitiendo este patrón. Un pontífice máximo, que en este tiempo es llamado Papa, un colegio cardenalicio, ya vamos a hablar de los cardenales y su origen, y algunos otros sacerdotes que estaban consagrados a distintas diócesis, por decir eso. ¿Qué me muestra esto? Que todo el sistema organizacional de la Iglesia Católica proviene del paganismo y de un sincretismo religioso, porque en los tiempos de Constantino era el jefe de la Iglesia, era el pontífice máximo de la Iglesia. En ningún concilio de los primeros 9 concilios, me parece, fueron convocados por ninguna autoridad eclesiástica, sino que fueron convocados por los pontífices máximos, es decir, por los emperadores. Entonces, la Iglesia Católica sostiene, dije, que los papas y los subsecuentes papas a partir de Pedro fueron y son infalibles cuando declaran asuntos ex cátedra. Desde su posición y autoridad como papa enseña que esta infalibilidad, y aquí es donde vamos a hablar de ello en forma posterior, le da al papa la habilidad de guiar a la Iglesia sin error. La Iglesia Católica Romana declara que puede trazar una línea regresiva ininterrumpida de papas hasta San Pedro, citando esto como evidencia de que es la verdadera Iglesia, pues de acuerdo a su interpretación de Mateo 16-18, Cristo construyó su Iglesia sobre el apóstol Pedro. Entonces estamos viendo en paralelo, ¿no es cierto?, que la organización romana
la organización del Imperio Romano tenía un pontífice máximo, un colegio que era llamado un colegio sacro, como ahora tiene la Iglesia Católica, y sacerdotes. ¿Qué es lo que ocurrió después? La unión del poder político y religioso. Adelante, mi hermano. Gloria al Señor. Nos gozamos mucho de tenerlo en el canal, mi amado. De verdad que hasta ahora, maná, que está dando la introducción, es una bendición. Miren, mis amados hermanos, fíjense esto, la iglesia en sus comienzos, nadie puede decir, y de hecho sería un fanático realmente, sería un iluso, aquel que diga que en el Nuevo Testamento ya había un papa, porque es un engaño. Y ciertamente lo dirá, no, es que Jesús nombró a Pedro papa, no, en ningún momento hay algo realmente serio, un verso realmente real, verídico, donde Jesús le diga a Pedro, mire Pedro, usted va a ser el papa de la iglesia, a partir de ahora usted va a ser el papa de papas o el obispo de obispos o el igual entre pares. No, esto es una enseñanza errónea. Vamos a la escritura. Gálatas capítulo 2, versículo 9 nos dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Por qué me refiero a este verso? Porque ese era la organización en la cual estaba la iglesia en aquel entonces. No dice, y el Papa Romano o el Papa Pedro me dio la diestra. No, dice, vamos a leerlo, dice ahí, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas. Fíjese que la organización no era jerárquica, era de ancianos de la iglesia. Este era el tipo de gobierno que tenía la iglesia entonces. Pero quiero compartir algo con ustedes porque hoy vamos a tocar esto de la sucesión apostólica. Los católicos nos dicen a nosotros los cristianos que no tenemos sucesión apostólica, a pesar de que ellos son los que no la tienen. Óigalo bien. Parece que no se dan cuenta, pero a Dios no le interesa ninguna sucesión apostólica. Ay, hermano, ¿cómo va a decir eso? Así es. Sino más bien que se obedezca a su evangelio. Seguramente los apóstoles y pastores debían consagrar a otros para que continuaran con la labor del evangelismo y el pastorado. Pero esto no implica una sucesión apostólica, ya que un apóstol podía consagrar a varios pastores, no solamente a uno, que le sucediera en el mismo cargo. Fíjense que este mismo orgullo de creer tener la verdad a través de la sucesión apostólica o de la historicidad es el mismo error en el que cayeron algunos judíos. ¿Sí? Los judíos estaban orgullosos porque ellos eran del linaje de Abraham y todo esto, y ustedes pueden leerlo en la escritura. A nuestro Señor Jesús le dijeron esto, mire lo que le dijeron los judíos de aquel entonces. Linaje de Abraham somos. Eso está en Juan 8:33. Sin embargo, para Cristo esto no significaba nada, ya que les dijo un poco más adelante, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, en Juan 8:44. Entonces, amados hermanos, para Cristo no es tan importante que los que sirven se pudieran unir a los apóstoles, sino que le siguieran a él, que siguieran a Jesucristo. Un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús no quiso seguir a los apóstoles. Y aunque estos le prohibieron, nuestro Señor Jesucristo no le rechazó. Más bien le dijo a sus apóstoles, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. En otra oportunidad, en otro verso, ellos le dicen, no, Señor, por ahí andan algunos hablando en tu nombre, y el Señor le dice, déjelos. El que contra nosotros no está, con nosotros está. Entonces, no existe realmente una sucesión apostólica dentro del catolicismo romano.
Y estaremos viendo algo más, por lo menos, que Irineo haya creído en la sucesión apostólica, es decir, una línea ininterrumpida de sucesión hasta Pedro, no significa que haya estado en lo cierto. Él no goza de infalibilidad en sus escritos. Irineo también creyó que Jesús tuvo más de 50 años cuando murió. Oiga, Irineo, en contra de las herejías, capítulo 22, verso 2. Vamos a seguir viendo esto, pero vamos a ir desarrollando más adelante cómo los papas, pues la supuesta sucesión, muchos estuvieran en contra de otros, muchos maldijeron a otros y muchos fueron un total escándalo. Así que sigamos con este estudio, amado hermano Pedro, adelante. Sí, antes de pasar a una de las clases sacerdotales principales dentro de la Iglesia Católica, y de entre medio de ellos es elegido el Papa, elegido el sucesor apostólico. Dice Juan 14, verso 26, del 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Iglesia Católica sostiene que el Papa y la Iglesia, la organización católica, es en general es guiada por el Espíritu Santo. Pero aquí encontramos un detalle muy importante, porque dice que el Espíritu Santo viene a recordar todo lo que Jesús enseñó. Por lo tanto, yo cuando examino quién está en la verdad, tengo que ir a las enseñanzas de Jesús y ver quién las tiene, dónde están, qué es lo que enseñó el Señor. Si esa enseñanza, si esa doctrina está concordante con la enseñanza de Jesús, entonces esa iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Enseñaron exactamente lo que Jesús le enseñó a ellos. La doctrina del Evangelio, la doctrina de Jesús, eso es lo que enseñaron los apóstoles, los escritores de la Biblia. Y es por eso que la Biblia llegó a ser columna y baluarte de la verdad, y algunos hombres eran columnas de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo en ellos y enseñaban lo que Jesús enseñó, así de simple. Columna y baluarte de la verdad, porque enseñaban la doctrina de lo que Cristo enseñó. La Iglesia Católica tiene una serie de doctrinas, entre ellas el papado, que no está respaldada por las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, si no están respaldadas por las enseñanzas de Jesús, y es una larga lista que se las podemos nombrar, partiendo desde el nacimiento ¿cuánto se llama esto? La Inmaculada Concepción de María, y pasando por todas las otras largas listas de religiones, de sacerdotes, de obispos que ellos tienen, de la infalibilidad papal, de la sucesión apostólica. Nada de eso fue enseñado por Jesús, por lo tanto no son la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros examinamos la iglesia, entonces tenemos que examinarla a la luz de los evangelios, lo que Cristo enseñó directamente. Si eso concuerda con su doctrina, estimado hermano, usted está siendo asistido por el Espíritu Santo. Sus pastores están asistidos por el Espíritu Santo. Pero hay una clase sacerdotal que es una de las principales dentro del Imperio de Roma. Después del Papa, los hombres de más alto rango en la Iglesia Católica son un grupo de hombres llamados cardenales. ¿De dónde vienen estos? Porque el Señor nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la iglesia, para el gobierno de la iglesia, según Efesios 4, verso 11. Nunca encontramos en la Biblia, ni siquiera en el Antiguo Testamento, indicación alguna de que haya ordenado un grupo de cardenales. Entonces, ¿cuál es el origen de estos? Ya hemos visto que la Iglesia Católica es una unión entre el Imperio Romano, las doctrinas, el sacerdocio romano tiene todo lo del imperio, hasta el colegio cardenalicio, o ¿cuánto se llama el nombre, pastor?
el magisterio católico. Entonces, cuando nosotros indagamos sobre la historia de los cardenales, no vamos a tardar en descubrir, y esto lo puede hacer cualquiera de ustedes, descubrir que eran un grupo de líderes sacerdotales de una antigua religión pagana de Roma, mucho antes de la era cristiana. Y más tarde, cuando el cristianismo y el paganismo fueron unidos en Roma, produciendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el oficio pagano de los cardenales continuó. Los cardenales no son sucesores de los apóstoles, sino los sucesores de los sacerdotes paganos de la Babilonia a través de Roma. Hay un libro que se llama Esto es la Iglesia Católica, y leemos: en tiempos pasados los cardenales eran los jefes clericales de Roma, y la palabra deriva del latín cardo, o sea, bisagra, y así se referían a los miembros principales del clero, de modo que la misma Iglesia Católica admite que los cardenales eran originalmente los líderes del clero pagano en la vieja Roma, que eran los sacerdotes de la bisagra. Pero ¿quiénes fueron estos sacerdotes de la bisagra? Con un estudio más profundo de todo esto, hallamos la evidencia inconfundible de que estos sacerdotes de la bisagra eran los sacerdotes de Janos, el dios pagano de las puertas y las bisagras. Como dios de las puertas y bisagra, Janos era llamado el dios de los principios, por lo cual el nombre del primer mes del año en el idioma inglés o español de que este libro ha sido traducido es Januari, enero. Y por otra parte, en el mismo idioma se designa a los porteros con el nombre de janitor, palabra derivada de Janos. Entonces, estimados hermanos, cuando hablamos y encontramos estas evidencias del sacerdocio católico, vamos a llegar al primer punto de desencuentro con el sistema papal. ¿Cuál es este? Al ser los papas elegidos de un grupo de antiguos sacerdotes de origen pagano, el papado católico es pagano y no puede ser sucesor de Pedro, porque es sucesor de los sacerdotes de Janos y elegido entre ellos. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Mire, yo quisiera compartir pues esta corta reflexión en cuanto a lo que estamos hablando. Quizá usted está escuchando esto y usted diga, ¿cómo puede ser posible? Bueno, realmente en las escrituras, como dijo mi hermano, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento hay un colegio cardenalicio. Es por tanto como ellos, bueno, y usted puede investigarlo, porque esto es lo bonito, puede cuando usted oiga una información, no solamente crea lo que dice la información o no la desacredite de una vez, no, dése a la tarea de hacer una pequeña investigación y usted podrá entender cómo el cristianismo de aquel entonces, gran parte, por cierto, del cristianismo de aquel entonces, se dejó cautivar por lo que fue el imperio. Y en esa unión del imperio con la iglesia es donde hay una mezcla, hay un sincretismo entre lo que era el paganismo de aquella época y el cristianismo que quizá era cristianismo puro. También en Roma habían cristianos, pero lamentablemente se dejaron seducir por lo que fue el Estado. A esta unión del Estado con el cristianismo, a ese sincretismo donde se fusiona lo que es el paganismo y el cristianismo de entonces, es donde se da nacimiento a esta institución religiosa, a esto que se hace llamar el catolicismo romano, la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero vamos a dar comienzo ahorita. No sé si mi hermano ya tenía listo comenzar con, ¿sí? Que con un recuento de lo que hicieron los papas. Lamentablemente,
la gran mayoría, porque cuando se habla de sucesión, ¿verdad? Es alguien que impone manos a este, a este, a este, y de ahí vengo yo. Un ejemplo, ¿sí? Pedro le colocó las manos a este, a este, y de ahí viene la sucesión apostólica del catolicismo. Pero ¿qué pensaría usted si su sucesión apostólica viene de un asesino? ¿O qué pensaría usted si su sucesión apostólica viene de un brujo? ¿O qué pensaría usted si la sucesión apostólica suya viene de un corrupto? ¿Qué pensaría? Ok, a eso quiero dejarlo pensando para que usted analice y reflexione un poco acerca de esto. Yo tengo una larga lista, pero solamente voy a dar una introducción con este caso, con algunos casos, muy corticos, solamente los voy a nombrar algunos. Comienzo con el Papa Alejandro VI, nacido o conocido como Rodrigo Borgia, cerca de Valencia, en España, en 1431. Estuvo en el pontificado como papa en el año 1492 al 1503. Ahora, ¿qué hizo este sucesor, entre comillas, de los apóstoles? Hasta el día de hoy, el nombre Borgia es sinónimo de escándalo debido a las normas de este tipo. ¿Cuántas otras familias papales tiene una serie que lleva su nombre? Hubo controversia desde el principio con el Papa Alejandro VI, un español rico que supuestamente compró el papado, oiga bien, sobornando a sus compañeros electores. Alejandro tampoco vio ningún problema en nombrar a muchos de sus parientes para cargos de poder, obispos y cardenales, o matar a algunos cardenales rivales para reclamar sus valiosas propiedades. Y aparentemente era bastante hombre de damas, porque había engendrado varios hijos con muchas de sus amantes. Fíjese esto. Usted es sucesor de este señor. Si usted dice tener esa sucesión, ¿no? Continuamos. El Papa Esteban VI, nacido como se conoce su nombre real, no se conoce, perdón, su nombre real de nacimiento. Tiempo en el poder, mayo del 896 al 897. ¿Qué hizo este papa? Entre comillas, sucesor de Pedro. Mire, el Papa Esteban VI no tuvo una relación muy amistosa con su antecesor, con su predecesor, el Papa Formoso. Y eso es decirlo amablemente, ¿no? Cuando Esteban llegó al poder, Formoso ya llevaba meses de muerto. Formoso era otro papa, el antecesor papa, pues. Pero tener a su enemigo a 1,5 metros de profundidad no era suficiente castigo para el nuevo papa. Así que ordenó exhumar el cadáver en descomposición, lo remendó con túnicas palestinas y lo colocó en el trono para hacerle un juicio. ¿Qué tal? Es seguro decir que el veredicto no fue seguido no lo ganó Formoso, por lo que Esteban ordenó que su cuerpo fuera arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber. Aunque ganó el llamado juicio el cadáver, uno de sus enemigos estranguló a Esteban mucho de un año después. Fíjense, ¿qué tal? Esta es la sucesión apostólica que ustedes dicen tener y que nosotros supuestamente los cristianos no tenemos. Voy con otro para darle paso a mi hermano Pedro, porque aquí hay muchísima tela que cortar. Cuando ustedes le digan, hermano cristiano, usted no tiene sucesión apostólica, ¿dónde está la sucesión apostólica de su iglesia bautista, pentecostal? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros nos regimos por el evangelio.
En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor. Veamos el siguiente caso. El Papa Bonifacio VIII. Veamos este señor. Bonifacio VIII se conoce como Benedetto Caetani en Roma en el año 1294 al 1303 llegó al poder del papado. ¿Qué hizo este señor? Tenía una habilidad especial para iniciar peleas. Entre sus muchos enemigos se encontraba el escritor Dante Alighieri, cuya crítica a la iglesia lo condujo a su exilio desde Florencia, Italia, a manos de los compinches de Bonifacio. Pero su disputa más acalorada fue con el poderoso rey de Francia, Felipe IV. En 1302, Bonifacio emitió una bula papal, el término de la iglesia para una proclamación oficial que colocaba a los reyes de Europa y sus ejércitos bajo su mando supremo. Muchos gobernantes pudieron haber llamado chorrada a esto, especialmente Felipe, quien ordenó la captura de Bonifacio después de enterarse de los planes del Papa de excomulgarlo. Bonifacio murió poco después, pero antes de ganarle un lugar permanente en el octavo círculo del infierno, en el infierno de Dante. Adelante, mi amado hermano Pedro, continúe. Sí, a ver. Allá. Es que estaba compartiendo esto en mi canal. Usted habló del Papa Borgia. Uy, ese Papa, esa serie de papas sí que fueron famosos, Alejandro VI. Fíjese que lo que la historia registra de este infalible hombre, que fue conocido porque participó en el famoso banquete de las castañas, una orgía que ocurrió el 30 de octubre de 1510 en el Vaticano. El hecho en el que estuvo también el hijo del Papa Alejandro VI, César Borgia, fue registrado por Johann Burchard, secretario del Santo Padre. De acuerdo a la versión que manejan en portales de historia, después de la cena hubo un baile con cortesanas. Ellas pasaban desnudas entre los candelabros y cogían castaña con sus bocas. Luego de la coreografía comenzó la orgía, donde los miembros del clero habrían tenido sexo con las prostitutas. Estaba Sergio III, conocido de acuerdo con la Enciclopedia Católica Online. Sergio III fue nombrado pontífice en el 904 y uno de los escándalos que más rondaron durante su mandato es el que habría matado a dos de sus antecesores y tenido un hijo que en tiempo después sería papa con el nombre de Juan XI. Sixto IV. Uy, esta lista es larga, pastor, ¿no? Aquí. Este papa se vio envuelta en problemas de corrupción durante su época. Habría nombrado en cargos de autoridad a más de 25 sobrinos y parientes, entre ellos 8 cardenales. También fue conocido por tener 6 hijos ilegítimos con su hermana, a la que se conocían como los sobrinos del Papa. Y está Clemente VI, que después que fue elegido en 1342 como sumo pontífice, Clemente VI habría nombrado a varios de sus amigos y familiares. Tenían mala reputación porque supuestamente era un mujeriego y por esta razón se habría contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. ¿Usted tiene más de estos personajes, pastor? Porque a mí todavía me queda, la lista es larga. Sí, todavía me quedan, hermano. Sí. Sigo con uno más, que es Bonifacio VIII. Este papa, Siga, continúe. sí, fue acusado de pedófilo luego de que dijera que mantener relaciones con niños no es más pecaminoso que frotar una mano contra la otra. Imagínese, esta es la sucesión apostólica que traen estos caballeros. Benedicto IX. Este caballero era
De acuerdo con algunos historiadores, este sería el papa más joven de la historia. Existen dos versiones sobre la edad en que fue nombrado como pontífice, 12 y 18 años. Benedicto IX fue sacerdote porque su padre pagó a los líderes de la Iglesia Católica para mantenerlo ahí durante 3 periodos seguidos y fue acusado de violación y adulterio con niños y prostitutas, y por esta razón el hombre habría sido destituido y calificado como un demonio del infierno disfrazado de sacerdotes. Y hay una joyita aquí entre medio también en esta sucesión apostólica supuestamente venida de la iglesia primitiva. Se llamaba John Anglicus o la papisa Juana, de amplio historia. El caso del Papa John es uno de los más polémicos de la Iglesia Católica. Se trata de un pontífice que al parecer era una papisa llamada Juana. Y una de las versiones que se manejan de esta historia es que se trata de una mujer que se disfrazó de hombre, se hizo erudita y nadie podía superarla. Llegó hasta Roma y profundizó en las 7 artes liberales, según Martín de Opaya, cronista dominico del siglo XIII, y es por esto que los romanos, al tenerla en una alta opinión, decidieron elegirla como el máximo representante de Dios en la tierra, según ellos. Sin embargo, mientras ejercía el cargo, el Santo Padre o la papisa quedó embarazada y al no saber el tiempo de gestación, dio a luz en plena procesión en una calle entre el Coliseo y la iglesia San Clemente. Al morir, dice que fue enterrada en ese lugar y por esta razón, supuestamente, el Santo Padre evita pasar por esta calle. Y este papa no está incluido en la lista de los sagrados pontífices y tampoco se sabe con exactitud la fecha del pontificado de la papisa Juana, pero suele situarse entre los años 855 y 857. Adelante, pastor. Creo que con estos sabrosos datos... Okay, ¿Cómo, hermano? No, que con estos sabrosos datos yo creo que por ahora. Adelante usted. Ok, gloria a Dios. Entonces quiero que usted sepa que nosotros aquí no estamos desacreditando a nadie ni creyéndonos mejores que nadie. Solamente estamos contando una historia que quizá usted no conocía. Así que le seguimos relatando muchos casos. Mire, el Papa Sergio II, o Sergio II, que reinó en el 904 al 911, obtuvo la oficina papal por medio del asesinato. Llegó a ser papa matando a otros. Los anales de la Iglesia de Roma hablan sobre su vida en pecado con Marosia. Este es un escándalo que hubo con esta mujer, una conocida prostituta de esa época, quien le engendró varios hijos ilegítimos al Papa. Este Papa fue descrito por Baronio y otros escritores eclesiásticos como un monstruo y por Gregorio como un criminal aterrorizante. Dice un historiador, por espacio de 7 años, este hombre ocupó la silla de San Pedro, mientras que su concubina, imitando a Semiramis madre, reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria que traía a la mente los peores días del viejo imperio romano. Refiriéndose a otra dice, esta mujer, Teodora de nombre, junto con Marosia, la prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtieron su palacio en un laberinto de ladrones. Y así, comenzando con el reino del Papa Sergio, vino el periodo 904-963, conocido como el reinado papal de los fornicarios. Y esa es la sucesión apostólica, ¿no? De los fornicarios. Teodora hizo papa a Juan X. Teodora, una de las prostitutas, hizo papa. En 914 al 928. Este había sido enviado a Ravenna como arzobispo, pero para satisfacer sus deseos carnales, lo hizo volver a Roma y lo hizo nombrar papa. Su reinado tuvo un fin súbito cuando Marosia lo asesinó.
Marosia quería deshacerse de Juan X para de esta manera poder llevar a León IV, 928-929, al oficio papal. Su reinado fue muy breve, pues este también fue asesinado por Marosia. Cuando ésta se enteró de que éste había entregado su cuerpo a una mujer más descarada que ella. Poco después, llevó a su propio hijo ilegítimo, a Sergio III o Sergio III, al trono papal. El muchacho era todavía un adolescente y tomó el nombre de Juan XI o Juan XI. Pero durante un altercado con los enemigos de su madre, fue azotado y puesto en prisión, en donde lo envenenaron y murió. Continúa usted, hermano Pedro, no quiero ir yo solamente. Puede seguirnos contando esta larga lista de la sucesión apostólica que reclaman muchos católicos. Sí, esta sucesión que es muy interesante. El Papa Juan XII, no sé si lo nombró usted, pero es conocido como el Papa Fornicario y fue elegido cuando tenía menos de 18 años. Octavio, su nombre real, fue nieto de Marosia, amante de Sergio III y bisnieto de Teodora, esposa de un senador romano, Teofilacto I, quienes fueron influyentes durante el periodo de la pornocracia, término que se utilizó para indicar el gobierno que se caracterizó por la influencia de las damas en los asuntos políticos. ¿Qué es lo que dice la información de la época? Advierte de su desinterés por la espiritualidad y su afición por placeres mundanos. Traicionó a Otón, a quien le prometió fidelidad y se llevó el tesoro de la iglesia. Sin embargo, el Papa volvió a Roma y se vengó de todos los habitantes sin piedad, arrancándoles ojos, nariz y orejas. Y hay relatos que cuentan que Juan sostenía relaciones con su propia madre y las prostitutas de su padre. Uy, hermano, esto es grande. Entonces, la historia del catolicismo, que según ellos el primer papa fue Pedro, en torno al año 30, desde ese primer hombre encargado de guiar la fe y legitimado por la iglesia, muchos otros, según ellos, han ocupado el puesto, algunos con más talento y otros con un historial que es absolutamente reprochable. Esteban II, sexto, por ejemplo, mantenía una buena relación con su predecesor mientras él aún vivía, que usted lo nombró, decidió exhumar su cadáver y juzgarlo oficialmente. Entonces, hermanos, es muy lamentable la historia. Nosotros podemos ver la historia de los papas Borgia, que es una de las más notorias, los papas Borgia, absolutamente sucios. Y también tenemos historias recientes acerca de algunos papas. Entonces, la casa de los Borgia, como era conocida, fue, hermanos, la casa de un clan papal y de papas absolutamente correcto. Fue una casa noble con origen en el pueblo aragonés de Borgia y establece en Jávila el reino de Valencia y posteriormente en Gardia y en la península itálica. Pero lo que resultó a partir de ahí, hermanos, es absolutamente detestable. Los Borgia, o la casa del ducado de los Borgia, fue el título de la casa de Gandia y a su vez era la familia de nobles españoles, cabeza del linaje valenciano, y los Borgia se trasladó a Roma. Alfonso de Borgia se convirtió en el Papa Calixto III. Rodrigo de Borgia, sobrino de Calixto III, fue nombrado cardenal y sirvió a los intereses diplomáticos de Fernando el Católico. Como premio a su servicio, el rey Fernando otorgó a Pedro Luis de Borgia, hijo del cardenal, el título de primer duque de Gandia en 1483, heredó el título de su medio hermano Juan de Borgia y Callaniei, hijo
de Varinosa, parte del ejército pontificio, ¿no es cierto?, al convertirse su padre en Papa Alejandro VI. Adelante, hermano. Bueno, y seguimos aquí demostrando el por qué la historicidad verdadera del cristianismo no es una historicidad de acuerdo a estos papas, no. La verdadera historicidad, la verdadera sucesión es sucesión bíblica. Aquellas iglesias que por la gracia de Dios han obedecido a la palabra de Dios durante todas las épocas, incluso sobre las épocas oscuras de la cristiandad. Pero vamos a seguir contando pues de esta sucesión de la cual se le dice al cristiano: no, es que ustedes no tienen historia, ustedes no tienen la sucesión de los no sé cuántos papas que hemos tenido nosotros los católicos. Pues sigamos viendo. En el año 955, el nieto de la prostituta, esta Marosia, después de varios encuentros sangrientos, pudo tomar posesión del trono pontificio, bajo el nombre de Juan XII. Llegó a ser tan corrompido que los cardenales se vieron obligados a hacer cargos contra él. Este rehusó a presentarse para contestarle las acusaciones, y en vez de esto los amenazó con excomulgarlos a todos. Aún así, le hallaron culpable de varios crímenes y pecados, incluyendo los siguientes: hizo prender fuego a varios edificios, bebió un brindis dedicado a al demonio, jugó a los dados e invocó la ayuda de los demonios, obtuvo dinero por medio de injustos y fue enormemente inmoral. También le fueron sus acciones que incluso el notable obispo católico romano de Cremorne, Luis Prat, dijo de él: ninguna mujer honesta se atrevía a salir en público, porque el Papa Juan no tenía respeto a mujeres solteras, casadas o viudas, puesto que él faltaba el respeto aún a las tumbas de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Levantó la ira del pueblo al convertir el Palacio Laterano en una casa de prostitución pública, y fue descrito por el Liber Pontificalis con las siguientes palabras: pasó toda su vida en adulterio. Finalmente su vida terminó mientras cometía adulterio. El furioso esposo de la mujer lo mató. ¿Qué tal? El Papa Bonifacio VII, 984-985, mantuvo su posición a través de cuantiosas distribuciones de dinero robado. El obispo de Orleans se refirió a él, y también Juan XII y León VIII, como monstruos de culpabilidad, llenos de sangre y suciedad, y como anticristos sentados en el templo de Dios. Además, Bonifacio fue asesinado. Hizo que el Papa Juan XIV fuera encarcelado y envenenado. Cuando el Papa Juan murió, el pueblo romano arrastró su cuerpo desnudo por las calles. La sangrienta masa humana que había sido un papa fue dejada a los perros, a los perros. A la mañana siguiente, sin embargo, algunos sacerdotes lo enterraron secretamente. Adelante, mi hermano Pedro. Sí, hay un papa, bueno, ¿en qué pie está la iglesia ahora? Con dos papas, porque un papa renunció. Pero la iglesia o los fieles católicos se encuentran divididos entre el papa emérito, Benedicto XVI, y el papa actual. Entonces están divididas. La supuesta unión de la iglesia católica aquí tiene dos papas. Hay unos que se llaman sedevacantistas porque dicen que el papa Benedicto XVI es el verdadero papa. Pero, ¿qué me dice la historia? La historia reciente. Este papa tenía un hermano, se llamaba George Ratzinger, y era el hermano mayor del papa.
el Papa emérito Benedicto XVI, y murió a la edad de 96 años en la localidad alemana de Ratisbona, Baviera. La grave enfermedad y creciente debilidad se conocieron cuando el Papa emérito Benedicto XVI le visitó en Ratisbona del 18 al 22 de junio del 2020, según la diócesis local. Joseph Ratzinger voló desde el Vaticano a Múnich para visitar a su hermano, acompañado de su secretario personal, el arzobispo George Gusbein, un médico, una enfermera y una de las personas que lo cuida, y el comandante adjunto del cuerpo de gendarmería del estado de la Ciudad del Vaticano. Los dos hermanos estaban muy unidos y ambos hermanos ingresaron en el seminario a la vez en enero de 1946, y ambos sirvieron en el ejército antes de la derrota de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. La relación entre este papa y su hermano fue siempre estrecha, y tras la elevación vaticana de Benedicto XVI en 2005, siguieron en contacto, y el propio George contó a la empresa local que su hermano le llamaba personalmente a un teléfono privado de número secreto. Pero ¿qué pasa con este santo señor? El obispado de Ratisbona, se le frizó la cámara, pastor, mencionó que George Ratzinger lamentó los errores personales en relación con las investigaciones sobre su hermano, sobre la violencia y abusos cometidos contra miembros del coro en 1958. Él abusó de los niños del coro vaticano. 57 niños, no, 547 niños del coro de la Catedral de Ratisbona sufrieron abusos físicos y sexuales. Entonces, ¿cómo me explican esto los hermanos? Si bien es cierto, es el hermano de un papa que ellos dicen que es el papa legítimo de la Iglesia Católica. Pastor, ¿está usted por ahí? Aquí estoy, hermano, Sí. ¿me escucha? Sí, lo escucho. No sé, pastor, yo creo que hemos mostrado suficientemente todos estos escándalos de la Iglesia, de la supuesta sucesión papal. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene algo más? Por aquí tengo otro más. Vamos a leer algunos, unos tres más. No sé si le parece, mi hermano. Uh-huh. Sí, ok. Es una larga lista, de verdad que nos faltaría tiempo para contar toda esta sucesión. A ver, Bonifacio asesinó al Papa Benedicto VI, estrangulándolo. El Papa Silvestre II lo llamó un horrendo monstruo que sobrepasó a todo mortal en su maldad. Pero evidentemente el Papa Silvestre no era mucho mejor, pues la Enciclopedia Católica dice que el pueblo le consideraba como un mago pactando con el diablo. Enseguida vino el Papa Juan XV, 985-996, quien dividió la finanza de la iglesia entre sus familiares, lo que le trajo la reputación de ser codicioso, de torpes ganancias y corrompido en todas sus acciones. Benedicto XIII, en el año 1012 al 1024, compró el oficio de papa por medio de chantajes. El siguiente papa, Juan XIX, del 1024 al 1033, también compró el papado. Pasó por toda la escala de títulos eclesiásticos reconocidos en un solo día, es decir, llegó a ser de todos los títulos en un solo día. Después de esto, Benedicto IX, del 1033 al 1045, fue elegido papa siendo apenas un niño de 12 años, por medio de arreglos monetarios con las poderosas familias que manejaban Roma. Este papa niño creció en la maldad y cometió homicidios y adulterios en pleno día,
hizo robar a peregrinos en las catacumbas de los mártires. Fue un horrendo criminal a quien el pueblo desterró de Roma. Bueno, y por circunstancias de tiempo, quizá, vamos a dejar quizá de nombrar toda esta sucesión. Hermano, nos faltaría quizás una hora más contando de todas estas horrendas situaciones. Y es donde yo digo, ¿no? Hermano Pedro, y es lo que a veces me llama la atención. Sí. Qué bonito es cuando uno se consigue con un católico que quizá es sincero y dice, bueno, sí, la verdad que esto de la sucesión apostólica, de acuerdo a los papas, no tiene ni pie ni cabeza. No. Pero es una persona que quizá dice, oye, a mí me gustaría agradar a Dios, me gustaría leer la palabra, aprender más. Y hoy en día hay muchos más de ese tipo que realmente quieren agradar a Dios. A esos amigos católicos que quizá van a ver esta transmisión, les decimos, la verdadera sucesión apostólica es seguir lo que los apóstoles escribieron, es seguir las enseñanzas de Cristo. Adelante, mi hermano Pedro. Sí, pastor, yo para terminar, quisiera referirme un poco acerca de lo que es la iglesia. Porque en la actualidad la gente cuando le hablan de iglesia dice, no, yo tengo historia, tenemos esto otro, por eso somos iglesia, pero eso no es el concepto. Mucha gente en la actualidad va a entender la iglesia, me pegué, la iglesia como un edificio, y esta no es la definición bíblica de iglesia, porque la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria, y la raíz de la palabra iglesia, ¿no es cierto? El significado no es un edificio, sino la gente. Y es irónico que cuando a veces nos preguntan a nosotros mismos cuál iglesia asisten, usualmente ellos dicen bautista, metodista u otra denominación. Y muchas veces ellos se refieren a una denominación o a un edificio. Romanos 16:5 dice, saluda también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio que alberga la iglesia, sino al cuerpo de creyentes, donde la primera célula es el hogar. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo, entonces, que es la iglesia, está formado por todos los creyentes desde el tiempo de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Eso, pastor, adelante. Con esto ya el internet se está pegando, está fallando. Adelante. Bueno, hermano Pedro, me hubiese gustado, si tiene el chance, usted me dice si se le recupera un poco el internet o lo dejamos para una transmisión más adelante, hablar acerca de lo que es la infalibilidad papal. El hermano Pedro nos estuvo hablando un poco acerca de esto, hermano. Y esta es una doctrina del catolicismo romano, en la cual cuando el Papa habla ex cátedra, no se equivoca, es infalible. Y de esto también hay mucha tela que cortar. No sé, mi hermano Pedro me dice. Sí, ¿qué es lo que dice la iglesia acerca del papado? ¿Qué dice la Biblia acerca del papado? Esta es la gran pregunta. Y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana acerca del Papa, que significa padre, está basada e involucra las siguientes enseñanzas católicas romanas. Primero, Cristo hizo a Pedro líder de los apóstoles. Repito, esta es la enseñanza de la iglesia. Mateo 16:18, al darle a Pedro las llaves del reino. Cristo no solo lo hizo líder, sino también infalible cuando él actuaba o hablaba como representante de Cristo. No sé cuándo hablaría de esta forma Pedro, pero hablando
del centro de autoridad o ex cátedra. Esta inhabilidad de actuar a favor de la Iglesia de manera infalible cuando se habla de ex cátedra fue heredada también a los sucesores de Pedro y a estos estimables señores de los que hemos hablado, dándole a la Iglesia, mire lo que dice, esto dice la Iglesia Católica, una guía infalible en la tierra, y el propósito del papado es conducir a la Iglesia de manera infalible. Más tarde Pedro se convirtió en el primer obispo de Roma, según los católicos, y como obispo de Roma, él ejerció autoridad sobre todos los otros obispos y líderes de la Iglesia. La enseñanza de que el obispo de Roma está sobre todos los obispos en autoridad es referida como la primacía del obispo romano. Y según ellos, Pedro delegó su autoridad apostólica al siguiente obispo de Roma, junto con los otros apóstoles, quienes heredaron su autoridad apostólica a los obispos que ellos ordenaron, y estos nuevos obispos a su vez pasaron esa autoridad apostólica a aquellos obispos a quienes más tarde ellos ordenaron, y así subsecuentemente, y esta transferencia de autoridad apostólica se llama sucesión apostólica. Ahora hay varios otros apóstoles y no se conoce de ellos a quien delegaron esta supuesta sucesión apostólica. Basándose en esta afirmación o esta romana católica de una ininterrumpida cadena de obispos romanos, ellos enseñan que la Iglesia Católica Romana es la verdadera iglesia y que todas las iglesias que no aceptan la primacía del Papa se han separado de ellos, que son la única, original y verdadera iglesia. Ahora, habiendo revisado brevemente algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana concerniente al papado, hermanos, la pregunta es si esas enseñanzas concuerdan con la Escritura, que es lo que la afirmación que hacía al comienzo. La Iglesia Católica Romana ve el papado y la autoridad de enseñanza infalible de la Madre Iglesia como algo necesario para guiar la Iglesia y utilizan eso como razonamiento lógico de la provisión de Dios para ello, pero al examinar la Escritura vamos a encontrar lo siguiente. Mientras que Pedro fue la figura central en el inicio de la propagación del Evangelio, parte del significado contenido en Mateo 16, 18 y 19, la enseñanza de la Escritura tomada de su contexto en ninguna parte declara que él tenía una autoridad sobre los otros apóstoles o sobre la Iglesia. Veamos Hechos 15 del 1 al 23, Gálatas 2, 1 al 14 y Primera de Pedro 5 del 1 al 15. Nunca es enseñado que el obispo de Roma debía tener la primacía sobre la Iglesia. Mejor dicho, hay solo una referencia en la Escritura sobre Pedro escribiendo desde Babilonia, nombre que algunas veces se aplicaba a Roma y se encuentra en Primera de Pedro 5:13. Principalmente de esto y del crecimiento histórico de la influencia del obispo de Roma a través del apoyo de Constantino y de los emperadores romanos que lo siguieron, proviene la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la primacía del obispo de Roma. Sin embargo, la Escritura muestra que la autoridad de Pedro fue compartida con otros apóstoles, Efesios 2, verso 19 al 20, y que la autoridad de atar y desatar atribuida a él fue más bien compartida por las iglesias locales, no solo por los líderes de la iglesia. Entonces, ninguna parte de la Escritura, hermanos, declara que a fin de guardar a la iglesia del error, la autoridad de los apóstoles se transfería a aquellos que ellos ordenaran. La sucesión apostólica es leída en aquellos versos que la Iglesia Católica Romana usa como soporte de doctrina, sacándolos de contexto, y lo que la Escritura sí enseña es que falsos maestros se levantarían aún de entre los líderes de la Iglesia y que los cristianos deberían comparar las enseñanzas de estos posteriores líderes de la Iglesia con la Escritura, la única citada en la Biblia como infalible. La Biblia no enseña que los apóstoles fueran infalibles, salvo lo que ellos escribieron e incorporaron en la Escritura, y ya lo dije al comienzo, Juan 14, 26, la iglesia asistida por el Espíritu Santo les va a recordar lo que Jesús enseñó. Por lo tanto, la iglesia predica la enseñanza de Jesús, pura y simple, y no doctrinas romanas como purgatorio, indulgencias, adoración a santos, invocación a santos, corredención de María asunta al cielo, que dicho sea de paso, es una doctrina que data del 1950 y tanto, muy reciente, y no es comprobable en la Escritura porque no aparece mención de eso.
Adelante, pastor. Amados hermanos, el día de mañana a las 10 p.m. hora Venezuela, no se pierda, estaremos hablando de la infalibilidad papal, la infalibilidad papal, todos los casos contradictorios entre los papas, como el uno contradijo al otro y el otro al otro en sus enseñanzas, y cómo se quiebra y cae por tierra la infalibilidad papal. Mis estimados hermanos y amigos que ven esta transmisión, es por esto pues, que podemos darnos cuenta, se va a salir por aquí mi hermano, entró, podemos darnos cuenta cuando a mí alguno de estos apologistas y estos señores, algunos que son hasta faltos de respeto, dicen, no, que ustedes no tienen sucesión apostólica. Yo a veces miro, me gustaría tenerlos cara a cara, a ver si tienen cara, después de escuchar todo esto. Recuerdo tanto un video, alguna vez, hablando con alguien que le dijeron todas estas cosas, dijo, sí, es que la iglesia ha sido frágil a través de la historia. Yo entiendo de la fragilidad humana, no estamos juzgando eso hoy, pero que digan que las iglesias cristianas, la verdadera iglesia cristiana, que no tiene sucesión apostólica, es la gran mentira en toda la historia. Siempre Dios en todas las épocas ha tenido su remanente santo. Incluso antes de la reforma, hasta los días de los apóstoles. Vamos a ver si tengo por aquí. Quería contarles acerca de un caso. Bueno, voy a ir dándole a mi amado hermano Pedro. Mi amado hermano, le voy a dar un chance para que usted se despida. Estamos invitándole también, mi hermano Pedro, para ver si nos pudiera acompañar. La hacemos en público, me perdona. Si puede, mi hermano, acompañarnos el día de mañana con esto de la infalibilidad papal. Estamos muy agradecidos por su enseñanza. Le damos la gloria y la honra a Dios porque nos ha permitido contar con su presencia, pues poder tenerlo aquí en esta plataforma, y ha sido un grande honor, hermano. Adelante, mi hermano Pedro. Gracias, pastor. El honor es mío. Le doy muchas gracias por permitirme estar con usted. Quiero despedirme diciendo algo que no es la escritura enseña que es la escritura la que debe ser usada como norma a seguir para determinar la verdad del error. En Gálatas 1, versos 8 y 9, Pablo declara que no es importante quién enseña, sino lo que es enseñado y lo que debe ser usado para determinar la verdad y el error. Mientras que la Iglesia Católica continúa pronunciando una maldición de condena o anatema sobre aquellos que rechazan la autoridad del Papa, la Escritura reserva esta maldición para aquellos que enseñan un evangelio diferente, según Gálatas 1, versos 8 y 9. Mientras que la Iglesia Católica ve la sucesión apostólica como una necesidad lógica a fin de que Dios pueda guiar de manera infalible a la Iglesia, la Escritura declara que Dios ya ha provisto esto para su Iglesia a través de, primero, la infalibilidad de la Escritura, Hechos 20:32, segunda de Timoteo 3:15 al 17, Mateo 5:18, Juan 10:35, Hechos 17 del día al 12. Pedro habla de los escritos de Pablo en la misma categoría de las otras escrituras, según segunda de Pedro 3:16. También está hecho esto por el eterno sumo sacerdocio de Jesucristo en el cielo, según Hebreos 7, versos 22 al 28, y la provisión del Espíritu Santo, quien guió a los apóstoles a la verdad después de la muerte de Cristo, Juan 16, 12 al 14, y quien equipa a los creyentes para el trabajo en el ministerio, incluyendo la enseñanza, y quien utiliza la palabra escrita como su principal herramienta. Pastor, le doy las gracias a todos quienes han estado junto a nosotros. Gracias a usted por invitarme. Con mucho gusto participo mañana. Voy a prepararme para el tema. Esto requiere una preparación. Así que ahí nos estamos viendo. Un saludo a todos los hermanos
y a todos los pastores de la corporación donde yo asisto, a la que yo me congrego habitualmente. Así que gracias, pastor, saludos a todos, bendiciones. Bueno, quiero despedir el programa con un poquito de historia. Con esto despido el programa dándole gracias a Dios por permitirnos tener en este humilde canal a nuestro hermano Pedro. Mis estimados hermanos, quizá ustedes conozcan ya esta historia acerca de un inquisidor católico. Para los que no saben qué es un inquisidor, era un asesino de la Iglesia Católica que mataba a los no católicos, entre comillas, a los herejes. Y quizá ustedes hayan oído acerca de los valdenses, que fue unas comunidades cristianas, incluso antes de Martín Lutero, antes de los reformadores. Y mire lo que se decía de esta comunidad cristiana llamada los valdenses. Dice, los herejes valdenses, decía el inquisidor, el asesino, decía, los herejes valdenses se distinguen por su comportamiento y el habla. Son impasibles y sensatos. No se esfuerzan en llamar la atención con vestidos extravagantes o indecorosos. No son comerciantes con el fin de evitar mentir, jurar o engañar. Viven únicamente del trabajo artesano de sus manos. También sus maestros son tejedores y zapateros. No acumulan riquezas, sino que se contentan con lo necesario para vivir. Comen y beben con moderación. No frecuentan posadas, ni van a bailes o otros lugares de mala reputación. Son lentos para la ira, son trabajadores, se dedican a aprender y a enseñar. Les reconocerán por su manera de hablar con cordura y veracidad. No difaman, no hablan con palabras vulgares o vacías. Evitan toda expresión que pueda ser mentirosa o de juramento. No dirán sinceramente o de verdad, sino que se limitarán a decir sí o no. Según ellos, así porque Jesús lo ordenó en Mateo 5:37. Esto lo escribe un asesino de unas comunidades cristianas anteriores a la Reforma, llamada los valdenses. Pero hay algo más hermoso que este hombre dice. Este inquisidor de Paso, en el siglo XII, dijo de estos mismos valdenses, dijo, entre todas las sectas que existen o que han existido, no hay ninguna más perniciosa para la Iglesia, la Santa Iglesia Católica. Y esto por tres razones. La primera, por su gran antigüedad, pues algunos dicen que los valdenses se remontan al tiempo de Silvestre, y hasta hay quienes aseguran que al tiempo de los apóstoles. Aleluya. La segunda, porque es la más extendida. Apenas si hay un país donde no exista esta secta. La tercera razón es que mientras todas las demás sectas despiertan horror y la repulsa de los oyentes por sus blasfemias en contra de Dios, esta demuestra una gran semblanza de piedad, tanto que sus adherentes viven justamente delante de todos los hombres y creen en todos los artículos del credo, respetando en todo a Dios. Solamente blasfeman de la Iglesia y del clero romano. Por esto, tan grandes multitudes de laicos le prestan atención. Esto lo puede conseguir usted en Catolicismo Romano, Origen y Desarrollo, Gran Grau, tomo 1, página 330. Barcelona, 1987. ¿Cómo les parece el cristianismo evangélico? El cristianismo verdadero ha estado en todas las épocas de la humanidad. ¿Cuál es la historicidad? La verdadera. No la blasfema, no este tipo de sucesores de los cuales estuvimos hablando el día de hoy. Me despido de ustedes, esperando que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde. Voy a apartar estos pocos minutos para saludar a algunos de los hermanos que se encuentran en el chat. Si no los saludo, mi hermano me coloca ahí en el chat, hermano, y le echamos el saludito. Saludamos a mi hermana Claudina Alvarado. Dios me le bendiga. A mi hermana María Uribe, dos siervas del Señor fieles ahí. Mike 10K, saludos, Dios te bendiga. Lilian Nieto, Manuel Roque, María Uribe, Claudina Alvarado, Álvaro Hernández, María Romero,
Raquel Sil, también Dios me le bendiga. Tenemos a David Cruz, a Tránsito Rojas Gómez, mi amado hermano Oscar Benzor, el cual, hermano, estamos orando por usted. Esperamos en Dios que se encuentre mejor, que Dios le continúe fortaleciendo. María Romero, José Rodríguez, Aquilino Hernández, mi amada esposa, que estuvo también por ahí. Aquilino Hernández, KLCZ, Santiago Garzón, Avis y Fuentes, también Dios te bendiga, Dios te guarde. Ezequiel Ribeiro, también le saludamos en el poderoso nombre de Jesús. Amados, si no le saludé, coloque ahí y le damos un saludito en el poderoso nombre de Jesús. No podemos despedir este programa sin antes hacer una oración. Les invito a que me acompañen desde su casa. Padre, te damos la gracia por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, una oportunidad más para amarte, para seguirte, para servirte. Un día más, una oportunidad más que tú me das, Señor, para arrepentirme, para convertirme, para seguirte con toda la fuerza de mi corazón. Amado Señor Jesucristo, gracias por la cruz, gracias por ese hermoso sacrificio, Señor, que hiciste por amor a mí. Gracias, amado Espíritu Santo, por ser nuestro maestro y guiador, nuestro gran amigo. Amado Señor, te pido que bendigas, que guardes, que protejas a cada uno de los miembros de este canal, a cada una de las personas que vean esta transmisión, a cada una de las personas que vean este video a través de las diferentes redes sociales. Amado Señor, bendígales, guárdales y cobíjales en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, María, hermana María Uribe, Miriam Urquiza, también bendiciones. Nos despedimos, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a nuestro hermano Pedro Ríos y nos vemos, mis amados, el día de mañana. No se lo pierdan, va a estar bien bueno.